Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Hoy comenzaremos a revisar el sistema respiratorio. En esta clase 8.1, la embriología, estructuras anexas y el tórax. Podemos definir como las principales funciones del sistema respiratorio, primero que todo, el intercambio gaseoso. Esta es la principal función. Ocurre a nivel de los alveolos, donde está pasando el oxígeno desde el alveolo al capilar y el dióxido de carbono del capilar hacia el alveolo. Esto va a ayudar a regular el pH sanguíneo. La sangre debe tener un pH que se mantenga en un promedio, es de 7.4. Esto permite el correcto funcionamiento, tal como lo permite, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo. Si aumentamos o disminuimos el oxígeno, por ejemplo, si disminuimos el oxígeno y aumentamos el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, al ser transportado ya en la sangre, va a cambiar este pH a través de la producción de hidrogeniones. Por lo tanto, el pH va a ser más bajo. Esto se puede compensar, por ejemplo, con el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahí volveríamos el pH a la normalidad a través de las oxigenaciones. En la cavidad nasal vamos a tener también receptores del olfato. Estos van a transducir la información y va a ser interpretada por la corteza olfatoria. Otra de las funciones que tenemos dentro del sistema respiratorio es la inmunológica, ya que nosotros a través de las narinas filtramos el aire, por lo que partículas que pueden ser patógenas quedan adheridas ya en la cavidad nasal, pueden estar o en las vibrisas, que son los pelitos que tenemos en la nariz, o en la mucosa, o en ambas también. Por otra parte, una de las funciones que a nosotros nos interesa, sobre todo desde el punto de vista fonoaudiológico, es la fonación. Este se relaciona con la laringe, que es donde se encuentran los pliegues vocales que van a producir la voz. También encontramos en el sistema respiratorio los senos paranasales. Estas van a ser estructuras huecas que van a participar en la resonancia de la voz, van a cambiar las características de la voz. Por eso cuando estamos resfriados nuestra voz suena diferente, porque estos senos paranasales se encuentran llenos de líquido. En cada ventilación también nosotros vamos a estar eliminando pequeñas cantidades de agua, que es una de las funciones em, menos importantes del sistema respiratorio. Nosotros ya hemos visto en la clase anterior el sistema digestivo, vimos que el endodermo se iba a replegar y se iba a ir alargando, dando origen ya a intestinos que podían ser el bucofaringio, el anterior, el medio y el posterior. Teníamos el intestino, que es el anterior, que iba a dar origen a esto, que es el divertículo faríngeo, que es un aumento de volumen. Este se va a ir alargando y va a generar brotes bronquiales primarios, que ya va a ser la primera división. A su vez, estos brotes bronquiales primarios se van a diferenciar en izquierdo y derecho. Estos brotes bronquiales primarios, a la vez de que se alejan, luego de ello se van a dividir nuevamente en bronquios lobares. Cada uno va a ir a diferentes lóbulos. Los lóbulos son diferentes en el pulmón derecho e izquierdo. Por lo tanto, en el pulmón izquierdo vamos a tener 2 bronquios lobales porque son 2 lóbulos. Y en el derecho vamos a tener 3 bronquios lobales porque son 3 lóbulos. Siguiendo con la embriología, podemos ver que en la sexta semana ya vamos a tener formados los bronquios principales, que es acá. Acá va a empezar la formación ya de los bronquios secundarios o lobares, también se pueden conocer con ese nombre, que son estos de acá. Entre la semana 16 a 28 va a empezar una etapa de tipo canicular, así se llama,
etapa canicular. Acá se empiezan a envolver las estructuras del endodermo con células mesenquimales. Todo esto se empieza a envolver. Empieza a envolver ya el árbol bronquial y forma la estructura del pulmón. También tenemos que recordar que nuestros órganos cuentan con una función que es de tipo funcional y otra que es simplemente de estructura. Parte del tejido conectivo va a tener funciones que son solamente de tipo estructural, por lo tanto le van a dar fijación y firmeza a estas estructuras. El endodermo va a derivar, del endodermo va a derivar el árbol bronquial. Por lo tanto tenemos acá la tráquea, los bronquios principales, secundarios, terciarios, hasta llegar a los alvéolos. Ellos van a estar rodeados por parénquima, que será el estroma, y este es derivado del mesénquima. Todo esto de lo que estamos hablando es lo que está en rosado. Finalmente, estas fueron derivadas de células mesenquimatosas. Debemos recordar también que del divertículo respiratorio teníamos que nacía desde el intestino anterior. Por lo tanto, estas dos estructuras, la estructura del sistema digestivo con el sistema respiratorio, están estrechamente relacionados en su origen embriológico. Por lo tanto, si tenemos alguna alteración, puede haber una unión entre ellos, como es el caso de algunas atresias. Acá podemos ver que hay comunicaciones entre el esófago y la tráquea, siendo la más común de ellas la atresia esofágica, donde hay una comunicación distal, que es esta, una comunicación distal, donde se le da una continuidad al sistema digestivo con el respiratorio. Acá continúa el sistema respiratorio. Por lo tanto, podemos generar neumonías aspirativas. ¿Qué significa esto? Que la comida va a pasar por el esófago y se aspira hacia el pulmón. Por lo tanto, queda comida en el pulmón y también otra alteración que puede ocurrir acá es que aire pasa al sistema digestivo. En todo caso, eso no es lo más grave es que pase comida al pulmón porque genera neumonías. Desde una división anatómica podemos dividir nuestra vía aérea en vía aérea superior, que va a contener la cavidad nasal, la faringe con sus subdivisiones y la laringe. Mientras que la inferior vamos a tener la tráquea y los bronquios con sus propias divisiones. Por otra parte, podemos realizar una división que es funcional. Acá vamos a tener una zona de conducción y una zona respiratoria. En la zona de conducción vamos a tener donde solo transita aire, que es esta. Vamos a encontrarnos con la nariz, la boca, la faringe, laringe, tráquea y bronquiolos principales hasta la 20ª división. Luego de la 20ª división se genera ya respiración, porque acá tenemos la aparición de los alveolos, que es esta. Cuando ya hay intercambio de sustancias, ya hay respiración. Antes de eso no vamos a intercambiar oxígeno con dióxido de carbono. También, dentro del sistema respiratorio tenemos estructuras anexas. Uno de ellos son los senos paranasales. Estas son cavidades localizadas ya al interior de los huesos que se encuentran alrededor de la cavidad nasal. Por eso es su nombre. Para significa al lado. Estos vierten secreción a los meatos de la cavidad nasal. Fíjense que todos van a estar conectados con la nariz. También tenemos el pulmón. El pulmón es la estructura, porque el árbol bronquial, que es lo que está dentro, es lo que va a generar la función. Finalmente está la pleura, que recubre los pulmones y va a generar un espacio que conocemos como cavidad pleural. Esto va a estar en la cavidad torácica. Dentro de la estructura ósea
el tórax se forma por el esternón, 12 pares de costillas y también 12 vértebras cervicales. Arriba se encuentra limitada por la apertura torácica superior y abajo, acá encontramos el músculo diafragma. En la imagen izquierda acá, nosotros vemos proyectado el tórax sobre la piel de alguien. Esto sirve, por ejemplo, en el caso de nosotros cuando podemos hacer auscultación cervical o de estructuras de la laringe, o también podemos ver un poco de auscultación pulmonar. Aunque ese es más tema de kinesiólogos, nosotros debemos conocerlo en el tema de evaluación de la deglución. También podemos encontrar variaciones patológicas del tórax. Algunas enfermedades son, por ejemplo, el tórax tonel, que en enfermedades como EPOC los pulmones se encuentran constantemente inflados de aire, lo que genera que las costillas ya estén en expansión todo el tiempo. Por lo tanto, nos podemos encontrar con tórax como este. Por otra parte, el tórax quilla o excavatum es una alteración congénita, donde el esternón sobresale del pecho de manera normal. La escoliosis es una curvatura vertebral una curvatura lateral de la columna vertebral. La mayoría de las personas poseemos algún grado de escoliosis, pero si tenemos la musculatura reforzada no deberíamos tener ninguna complicación como dolor. También tenemos la hipercifosis, que es donde la curvatura vertebral torácica posterior está excesivamente pronunciada. Dentro de la musculatura del tórax vamos a encontrar músculos que son más extrínsecos y músculos que son intrínsecos. Los de la región anterior del tórax, que es la capa extrínseca, vamos a encontrar el pectoral mayor, que es un músculo ancho, plano y triangular. Este músculo va a estar ubicado en la parte anterior y superior del tórax y va a actuar como músculo auxiliar en la inspiración, porque va a ayudar a elevar primero el esternón y también las costillas superiores. Es un músculo bastante grande. Abajo de él vamos a tener el músculo pectoral menor. Este es delgado y triangular. Acá está señalado. Él actúa como músculo inspirador al elevar ya las costillas. Más profundo de ellos dos tenemos el músculo serrato anterior, que también es el que está acá en esta imagen. Él es ancho y aplanado, tiene múltiples vientres que le dan una forma de sierra, y de ahí también es su nombre, serratus, que significa dotado de dientes. La función que tiene él es la inspiración, que también va a elevar las costillas. Los músculos intercostales van a pertenecer a la capa intrínseca de la musculatura del tórax. El más externo va a ser el intercostal externo. Este se va a insertar en los bordes superior e inferior de las costillas que son adyacentes, por lo tanto, entre estas costillas. Lo podemos diferenciar porque llega al límite hasta la articulación costocondral. Es una forma de reconocerlo. De hecho, otra forma de reconocerlo es por la dirección de sus fibras, que es como si cuando ustedes se meten las manos a los bolsillos, es esa dirección, de lateral hacia medial y en diagonal hacia abajo, oblicuo hacia abajo. Luego de él tenemos en una capa más profunda el intercostal interno. Este se encuentra ya hasta llegar al esternón, ¿se dan cuenta? Que llega hasta acá. Más abajo de él vamos a tener el intercostal íntimo, que es la última capa. Es el más profundo y también llega al esternón.
Esta ayuda en la inspiración, pero en menor medida. El intercostal interno tiene como función, sí, elevar las costillas, por lo tanto ayuda en la inspiración. Entre el íntimo y el interno vamos a encontrar que está pasando una vena, una arteria y un nervio, que se le llama van, vena, arteria, nervio, van intercostal. Acá podemos ver las capas de la pared torácica de externo a interno. Lo más externo va a ser la piel, luego la fase superficial, que está acá, músculo serrato anterior, músculo intercostal externo, músculo intercostal interno, el van, paquete vasculo nervioso, que es la vena, arteria y nervio, músculo intercostal íntimo, fascia endotorácica, pleura parietal, cavidad pleural, pleura visceral y finalmente el pulmón. Las pleuras son estructuras que van a recubrir los pulmones, tienen un rol que es fundamental porque mantiene la presión negativa en el sistema respiratorio. Esto permite que ingrese aire, o si no, no ingresaría. Por lo tanto, nos permiten respirar. Si es que hay alguna filtración en estas pleuras, no ingresa aire. Por eso es tan grave, por ejemplo, cuando alguna persona tiene una fisura en el pulmón, porque se pierde esa presión negativa. Esa sería por la clase 8.1. Acá tenemos finalmente una radiografía muy especial de tórax y nos vemos en la siguiente clase.